Buen día, bienvenidos nuevamente a su curso de Manufactura Sustentable. En esta ocasión vamos a tratar el tema denominado Generalidades de los materiales. Pero antes de comenzar a hablar un poco de los materiales, es necesario que hablemos sobre el tema denominado tetraedro de los materiales. ¿Qué significa el tetraedro de los materiales? Bueno, tanto en ciencia como en ingeniería de materiales, este tetraedro de los materiales nos va a permitir modificar los materiales de acuerdo a la aplicación que nosotros queramos. Este tetraedro se compone por una punta, la cual es el performance, es decir, la relación desempeño-costo. ¿Y cómo vamos a mejorar esa relación desempeño-costo? Bueno, nosotros lo podemos modificar a través de sus propiedades, de su estructura o del método de síntesis. Por ejemplo, si yo requiero un material que sea biodegradable para alguna aplicación específica, pues debo de buscar diferentes formas de síntesis o diferentes formas de poderlo procesar para que obtenga propiedades específicas y de esta manera yo pueda obtener lo que necesito. Y bueno, todos estos, modificación de procesos, de estructuras y de propiedades, se pueden analizar a través de diferentes técnicas de caracterización que quizá van a ver más adelante en algunos otros cursos. Entonces, la base de cualquier material está dada por sus propiedades, por su estructura, por el método de procesamiento. Más adelante vamos a ver en los videos de manufactura que existe manufactura con arranque de viruta, manufactura sin arranque de viruta, en el caso de los metales, y los dos métodos proporcionan diferentes propiedades a nuestros materiales. Una vez dicho esto, ahora sí podemos comenzar a decir que la clasificación general de los materiales existen tres tipos: los metales, los cerámicos y los materiales poliméricos. La combinación de estos tres da como resultado a los materiales compuestos. Estos materiales tienen la característica principal que están formados por una base más un refuerzo. Entonces podemos tener materiales de matriz cerámica con refuerzos metálicos, como es el cemento Portland. Podemos tener materiales de matriz cerámica o de matriz polimérica y refuerzo cerámico, como es la fibra de vidrio. Podemos tener matrices metálicas con refuerzos cerámicos, como es el aluminio modificado. Y diferentes otras combinaciones. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, un material compuesto es aquel que de manera natural no presenta ciertas propiedades, pero se pueden modificar con la agregación de otros materiales. De ahí existen clasificaciones pues más generales. Por ejemplo, los materiales metálicos se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Aquí en los materiales no ferrosos se encuentran todas las aleaciones. Por ejemplo, las aleaciones de bronce, las aleaciones de acero, las aleaciones de aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los materiales poliméricos, estos los pueden dividir en termoplásticos, termoestables y elastómeros. La diferencia entre los termoplásticos y los termoestables es algo que se llama TG o temperatura de transición vítrea. Esta temperatura es aquella en la que el polímero plástico comienza a fluir. Por ejemplo, el PET de las botellas, si yo lo empiezo a calentar, llega un punto en el que se vuelve o alcanza un estado viscoelástico, mientras que el caucho o mientras que las llantas, por ejemplo, si nosotros las empezamos a calentar,
pues estas nunca van a fluir, van a pasar del estado sólido a un estado pulverizado. Y en cuanto a los materiales cerámicos, tenemos los vidrios y los cristalinos. Y bueno, dentro de esta clasificación, en cuanto a estructura se refiere, nosotros tenemos a los famosos materiales semiconductores, que son esenciales para la creación de electrónica y para muchas otras aplicaciones. Pero no solo podemos clasificar a los materiales de esta manera, también podemos clasificar a los materiales de acuerdo a su funcionalidad. Por ejemplo, podemos decir que hay materiales biomédicos como la hidroxiapatita, que en realidad esto es un material cerámico, pero que tiene una aplicación específica en la biomedicina. Tenemos las aleaciones de titanio y los aceros inoxidables, que básicamente son metales, pero que son utilizados en, por ejemplo, elementos como bisturís, elementos quirúrgicos, y la propiedad que deben de exhibir es que estos materiales pues no creen algún daño directo hacia los tejidos y hacia otras cuestiones médicas. Tenemos los materiales con memoria de forma, que básicamente son polímeros que pueden regresar a su forma original después de someterse a una carga. Tenemos materiales aeroespaciales compuestos carbono-carbono, que serían cerámicos, los silicios, que son cerámicos y pertenecen a la familia de semiconductores, las aleaciones de aluminio, que son metales, o las superaleaciones, que también son metales. Entonces tenemos materiales estructurales, principalmente utilizados en la construcción, materiales electrónicos como el silicio, arsenuro de galio, germanio, y todos estos son materiales semiconductores principalmente. Tenemos tecnologías emergentes en el área ambiental. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, resulta que estos materiales presentan algo que se llama efecto fotocatalítico y nos permiten limpiar o reducir las impurezas de ciertos contaminantes en el agua. Por ejemplo, en la industria textil, pues uno de los contaminantes que más se utilizan es un colorante denominado azul de metileno, y este colorante puede ser fácilmente removido por el efecto fotocatalítico o por un efecto llamado fotocatálisis. Y así podemos clasificar entonces a los materiales en función de sus aplicaciones, pero también los podemos clasificar de acuerdo a su estructura, que como mencionamos en un principio, tiene que ver directamente con el tetraedro de los materiales. Y este puede ser clasificado en materiales cristalinos, materiales monocristalinos, policristalinos y materiales amorfos. ¿Qué significa el término cristalino? Bueno, el término cristalino significa que existe un orden periódico del arreglo de sus átomos hacia lo largo de los diferentes ejes. Por ejemplo, si nosotros consideramos este circulito que involucra 3 átomos rojos por uno verde, nosotros vemos que este se va a repetir en esta forma, en esta posición, pero también lo vamos a encontrar aquí, aquí y aquí. Es decir, existe un orden periódico hacia la dirección Z, o mejor dicho, hacia la dirección Y menos X, si lo vemos desde el punto de vista de 2 dimensiones, y también va a presentar hacia la dirección X y hacia la dirección menos Y. Esta es mi unidad base, que es el circulito, y yo lo puedo ver tantas veces sea necesario hacia abajo o hacia arriba, y eso se le llama material monocristalino. Pero desafortunadamente en la naturaleza este fenómeno solo se puede lograr a partir de técnicas de crecimiento muy específicas. Por lo tanto, la mayoría de los materiales que presentan un orden cristalino se denominan policristalinos. ¿Por qué? Porque tengo un ordenamiento a largo alcance, pero que en algún momento se interrumpe, y luego al mismo tiempo tengo otro ordenamiento de ese mismo material a largo alcance, pero de una situación diferente. Es como si tuviéramos bastantes circulitos y en algún punto, en lugar de circulitos, comenzara yo a tener
cierta cantidad de cuadritos. Y esta estructura, como bien lo mencionamos, ayuda a que los materiales presenten diferentes propiedades de acuerdo a las características o a las aplicaciones que nosotros deseamos. Por otro lado, tenemos materiales amorfos, los cuales no presentan un ordenamiento ni a corto ni a largo plazo, sino que su ordenamiento se refiere más a la molécula más cercana. Por ejemplo, el agua está conformada pues por dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero no van a tener un orden periódico. Algunos materiales de suma importancia para la industria electrónica, por ejemplo, es el silicio amorfo, que se utiliza en celdas fotovoltaicas, que se utiliza en transistores, que se utilizan en diferentes aplicaciones electrónicas. Entonces, esta sería la clasificación o las tres clasificaciones mayormente aceptadas dentro de los materiales. Nos vemos en el siguiente video.